Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Los Intocables, a Distrito Televisión, miércoles 23 de noviembre de 2022, tercer día de esta penúltima semana de noviembre, aunque la última semana de noviembre ya prácticamente pues está, como dicen en mi tierra, como se dice en castizo, capada. Hay semanas que prácticamente tenemos la sensación de que no vamos a llegar a ver el final de nuestros esfuerzos. Actualidad muy cargada, como ya sabéis, como ya saben. Un día más a vueltas, pues con la última cesión del gobierno social comunista. Aquí además, pues cada 3 días pues es más gorda, como dicen también en mi tierra, que la anterior, y no damos abasto. Hemos pasado de la malversación o de la sedición a la malversación, al sí es sí, y ahora estamos con la ignominia y con la bajada de pantalones de los socialcomunistas de la fecha para la retirada de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra. Fue el escándalo de ayer y hoy ha continuado dando jugosos testimonios informativos y una sesión parlamentaria muy cargada. Hablaremos de todo ello, hablaremos también de ese pacto, ese acuerdo al que llegó ayer el Gobierno con las principales entidades financieras y que luego comentaremos más en detalle porque hoy se han ido pronunciando las principales entidades de este país. Les contaremos mínimamente también qué está pasando en la COE con esas elecciones. Hace unas horas que Antonio Garamendi, el que era presidente de la COE, pues ha sido revalidado en su cargo y dedicaremos también siquiera unos minutos a esa declaración del Parlamento Europeo declarando a Rusia de una forma poco más que testimonial porque no tiene ya más recorrido ni recorrido alguno que un Estado terrorista. Antes de hablar de todo esto y antes también de presentarle a nuestros invitados de esta noche, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Pueden vernos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos pueden encontrar en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y nos pueden enviar también WhatsApps al 669-728, ahí lo tienen, sobreimpresionado en sus pantallas, 673, con un texto, un mensaje muy breve, quiero información, y ahí les mantendremos al corriente de toda la programación y toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Esto todos los días es como un trabalenguas, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy espontáneo y lo comparto todo con vosotros, con ustedes. Y ya saben que pueden vernos también desde los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente a través de la plataforma Roku. Les contamos también que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos de vida saludables y su peso ideal. Para ello acompañamos con suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular, gratuito, con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzáis los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden pedir cita por internet en www.naturhaus.es. Les presento ya a mis invitados de esta noche, de izquierda a derecha, don Fernando Martínez Dalmau, abogado y empresario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado y un placer tenerte aquí. Don Juan Jara, gestor y médico, muy buenas noches. Don Norico, un placer. ¿Cómo estamos? Y Sergio Brabezo, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias también por acompañarnos. Todo un placer estar aquí. A estas horas de la noche les contaba, y va a ser nuestro principal asunto, no sé si nos va a ocupar la primera hora, pero desde luego muchos minutos, ese escándalo, el último, el enésimo escándalo de la enésima cesión de este gobierno social comunista a los golpistas catalanes, a los secesionistas, en este caso los bildutarras, porque los 5 escaños que tienen los proetarras en Madrid pues eran los que necesitaba después de la primera declaración de Íñigo Errejón, que fue el primero en sumarse al carro de estos presupuestos social comunistas. Él figura para garantizarse la mayoría mínima para sacar adelante, para que le dieran la verde para estos presupuestos generales del Estado últimos de la legislatura. ¿Qué han pedido? Bueno, pues cada uno lo suyo, ¿no? Los secesionistas catalanes ya saben que pidieron la derogación, como tal se ha hecho, del delito de sedición, marranear un poco el delito de malversación, es decir, que robar y depredar las arcas públicas, más de lo que lo han hecho ya en 40 y tantos años, pues le salga más fácil, le sea más fácil, le salga completamente gratis. Y los bildutarras que piden, pues estos van a lo suyo, y claro, la Guardia Civil, cuerpo
instituto benemérito al que odian, porque decir la Guardia Civil es tanto como decir España, pues ya fueron expulsados hace muchos años de la comunidad autónoma vasca. Yo siempre que puedo recuerdo los gloriosos GAR, los grupos antiterroristas rurales, que eso era un cuerpo policial y lo demás son dibujos animados. Cuántos comandos etarras desarticularon, bueno, pues ahora los han echado también con fecha 31 de marzo de la Comunidad Foral de Navarra, para gran placer de esta individua que tienen ustedes en sus imágenes, de la tal Merche Aizpurúa, que durante muchos años comió de ser redactora jefa del diario proetarra y proterrorista Egin, y ahora va dando lecciones de democracia y de respeto al Estado de Derecho. Esto es como si el ladrón te dice, en fin, que no toques a las gallinas, no sea que te denuncie, ¿no? Esta es Merche Aizpurúa. Vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar de una iniciativa que es un poco el titular, que me he tomado la libertad de elegir porque me parece relevante, que ha adoptado, en mi opinión, de manera brillante el Grupo Popular en el Congreso, cuál es la de que los diputados socialistas, no ya los de Podemos, los bildutarras, los golpistas, a los que comanda el tal Rufito en Madrid, no, los diputados socialistas voten a mano alzada y se retraten uno por uno, diciendo si están de acuerdo con que la Guardia Civil sea expulsada con fecha 31 de marzo de la Comunidad Foral de Navarra. Lo ha presentado esta mañana Cuca Gamarra, la vamos a escuchar. Ha solicitado formalmente a la mesa del Congreso de los Diputados que se habiliten los trámites, no les vamos a marear con la técnica parlamentaria, pero que se habiliten los trámites oportunos y que la mesa del Congreso, que es el órgano rector de la Cámara, imponga que la votación sea de manera unipersonal y además sea de manera pública, para que los diputados se retraten uno a uno. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra. Y por eso, por la trascendencia de esta votación, es por lo que el Partido Popular, amparados en el reglamento, vamos a solicitar que esa votación se haga por llamamiento. Es decir, que todos y cada uno de los diputados que conformamos el Congreso tengamos personalmente que decir si estamos a favor o en contra de que se derogue el delito de sedición, si estamos a favor o en contra de que se debilite el Estado de Derecho, si estamos a favor o en contra de entregar el Código Penal a aquellos que delinquieron y que fueron condenados en base a ese Código Penal. Lo vamos a solicitar en el día de hoy y hacemos un llamamiento a los diputados del Partido Socialista a que cumplan su palabra, porque la palabra de un político es el bien más sagrado que tenemos y, por tanto, la ruptura de esa confianza, al final, deteriora la calidad democrática de todo nuestro país. Don Fernando Martínez Dalmau, coja usted pista para arrancar el debate. Indígnese todo lo que usted quiera. ¿Qué más nos queda por ver después de esta enésima bajada de pantalones de los socialcomunistas? El otro día me decía alguien en otro medio de comunicación, y enseguida le doy la palabra, me decía alguien, de una forma un poco a la pata, a la llana, pero este fulano, este individuo, puede hacer lo que le salga de los... con España por Pedro Sánchez, y lamentablemente parece que sí, que puede hacer lo que le dé la gana. Hoy le piden los etarras, los proetarras, que expulse a la Guardia Civil de Navarra y la expulsa. Mañana le pueden pedir, yo qué sé, cualquier cosa y les dirá que sí, con tal de mantenerse. Bueno, lo cierto, y a preguntas de Cuca Gamarra, por retomar la pregunta que ha hecho, lo cierto es que existe Código Penal, existe la Constitución española por el cual se enjuiciaron los hechos por nuestro artículo 155, existe la posibilidad del indulto que viene establecido en el artículo 62 de nuestra Constitución española, que tiene que ser otorgado por el rey. Y evidentemente tenemos un Código Penal y tenemos unos tribunales, como es el caso de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, ambos coincidentes referente a la sentencia. Todo esto existe, no hay que ponerlo en duda. Como tampoco había que haber puesto en duda el artículo 472 en cuanto hablamos todos de una rebelión, puesto que se atacaba al Estado y no en una cuestión de orden público, que es como ha quedado, ¿no? en una sedición rebajada, conforme a que era una cuestión meramente de orden público y no que era un delito contra el Estado, como sería el caso de rebelión. Pero es que todo esto existe, no hay que ponerlo en cuestión. No hay que poner en cuestión absolutamente nada, hay que defender, porque son nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales, en contra de toda esta izquierda que pacta, evidentemente, Cuca. Sí, que se retracten de lo que vayan a votar mañana, o que lo hagan de una forma pública. Sí, es cierto, el artículo 85 del reglamento del Parlamento lo permite, y además lo piden dos grupos, en este caso el Partido Popular y Vox.
evidentemente, una de dos, os retractáis conforme a la Constitución española y a nuestro Código Penal y a nuestras sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de nuestra sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, o dicho de otra manera, os retratéis directamente la ignominia que vais a cometer, porque no es la primera que cometen tampoco. O sea, es que claro, ¿qué les estamos pidiendo? Es que estamos siendo un poquito blandos con ellos, estamos siendo muy blandos con ellos. ¿Qué les estamos pidiendo a los señores, a los primos hermanos del GAL? ¿Qué les estamos pidiendo a los primos hermanos del Faisán, de la colaboración con banda armada, donde estaba el señor Eguiguren? Por ejemplo, presidente del Partido Socialista de Euskadi. El que salía en todos los papeles de Faisán en relación con Joseba Elosúa. Cuestión que yo tuve mucho que ver en ese tema de Faisán. ¿A esto les vamos a pedir, a estas alturas, que se retracten de algo? No lo van a hacer. Van a votar aunque sea a mano alzada. Van a votar aunque sea en contra de las víctimas. Van a votar aunque sea en contra de sus propios muertos y de los propios muertos de los españoles que han sido asesinados repetidamente por una banda de izquierdas como ETA. Y evidentemente van a pasar por encima de lo que tengan que pasar, pero es que nosotros no tenemos por qué poner nuestro Estado de Derecho a disposición de nadie. Tenemos que defender nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución española y nuestros derechos y libertades fundamentales. Tenemos que atacar directamente a los que atacan precisamente nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades fundamentales. Y tenemos que decidir qué hacemos con ellos una vez que no estén en el gobierno. Porque esta gente tiene que dimitir, porque esta gente no puede continuar un minuto más en el gobierno. Y porque, repito, lo que está en juego es la libertad de nuestro pueblo, son los derechos y libertades fundamentales y es la unidad nacional, que es lo que nos asegura a nosotros nuestra propia libertad. Don Juan Jara acaba de darnos una lección magistral, como siempre, Fernando Martínez Dalmau, de Derecho, y efectivamente eso nos tranquiliza, pero luego al español medio, que no comulga con las tropelías de los socialcomunistas, le entra una desazón. Escucha uno a Dalmau y dice, bueno, menos mal que vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Y tenemos la Constitución, tenemos el Código Penal y tenemos una serie de garantías porque esto no es Botsuana, no es un Estado bananero. Pero luego vuelvo a retomar la pregunta inicial. Es verdad que el paisanaje, que ya no comulga con estos miserables políticos, tiene una cierta sensación de desazón, de tristeza, de bajón, porque al final sí parece que tienen impunidad y que pueden malbaratar España hasta el final, lo que les dé la gana. Don Murico, yo considero que solamente hay dos herramientas a mano del español medio, más allá de los partidos políticos de la oposición, que lógicamente creo que han hecho una buena cosa, haciendo que uno a uno se retraten delante de todos los españoles como lo que son, y como tienen libertad para votar, porque el voto es individual, aunque se forme parte de un grupo político en el Congreso, pues que ejerzan esa libertad, aunque después les den una sanción económica de 300, 500 o 800 euros. Entonces, que usen esa libertad, y es una maniobra legal y me parece muy clarificadora. Pero solamente hay dos herramientas que los españoles de bien, que somos inmensa mayoría, no caigamos un poco en la melancolía de pensar esto no tiene arreglo. Lo tiene, pero depende sobre todo del pueblo español. Y depende del pueblo español en la medida de que podemos movilizarnos en la calle para que no pueda haber duda de cuál es el sentir general del pueblo español. Y después, por supuesto, no se puede obviar que tenemos en 6 meses unas elecciones municipales y autonómicas en muchas comunidades autónomas que tienen que ser definitorias de cuál es la próxima década política en el Reino de España. Porque tiene que ser contundente, no puede haber la técnica latinoamericana de gano por el 51%. Porque detrás de eso todo tipo de suspicacias son posibles, porque están pasando cosas inexplicables, no en España, pero en España también pueden pasar. Han pasado en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos, y ahí hay muchas cuestiones, y lo ha dicho uno de los candidatos. Y en Brasil, fíjese el lío que tiene en los últimos días. Entonces, no me cabe duda de que una respuesta del pueblo español, lo he dicho en esta misma mesa hace un par de semanas, 5 millones de españoles pidiendo democracia y pidiendo libertad, sin ira. Democracia sin ira, libertad sin ira, una nación, una constitución, el imperio de la ley. Pero a los políticos hay que dejar claro cuál es el sentir general del pueblo español. No queremos más
de esto. No queremos a la Guardia Civil fuera de Navarra. No queremos que los asociacionistas se vayan de rositas. No queremos que sigan tocando el Código Penal. No queremos violadores en la calle de las feministas. Las feministas que ponen violadores en la calle. ¿Pero qué tipo de política es esta? Es todo un contrasentido para llegar a la ley de la jungla, don Eurico. Don Sergio Brabezo. Pues déjeme añadir un par de cosas que creo que son tremendamente preocupantes para lo que está pasando en España. Primero de todo, no puede ser que unos presupuestos no se estén discutiendo. Esto es lo que estamos hablando. Menos de números hablamos de todo. Estamos hablando de todo. A mí me parece muy preocupante porque cuando estamos discutiendo un tema que no está encima de la mesa, vamos a tener problemas legales, judiciales, como ya estamos viendo, justamente. Es que no es nada nuevo. Entonces, eso primero de todo. Oiga, yo creo que, y me podrá gustar más o menos lo que quieran hacer los diferentes partidos, llegando a un pacto con el Partido Socialista, pero tendrán que discutir el presupuesto. No pueden estar discutiendo otras cosas que están fuera. Dicho eso, luego, también me preocupa, porque estaba repasando todos los datos presentados de los últimos presupuestos. Quiero decirle una cosa que bueno, a la gente sé que esto no le llega y a veces no le preocupa, eso también es verdad. Pero vamos a estar pagando 40.000 millones de euros solamente en tipos de interés, con unos tipos de interés que estaba 0%. Y eso es debido a que los anteriores créditos estaban indexados a otro tipo de interés. Pero fíjese, con los años que hemos tenido, ni han sabido renegociar las deudas, ni han querido. Ni han querido. Han estado por otras cosas que no tienen nada que ver y estamos con un déficit estructural de 40.000 millones de euros. Pero estamos, de verdad, vamos de camino a la quiebra total. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Exprimiendo cada vez más a los ciudadanos. Está claro. Tenemos comunicación con nuestro primer invitado virtual de la noche, virtual, digo, no sé por qué demonios utilizo este metalenguaje estúpido y absurdo que se nos está pegando incluso a los que hemos doblado ya la cincuentena, que somos aquí todos menos don Sergio Brabezo. Al primer invitado que entra por Skype esta noche, don Alberto Escribano, diputado también del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Un placer estar ahí con vosotros. Bueno, oye, Sergio tiene razón. Bueno, Sergio lo ve desde el punto de vista del economista, ¿no? Pero cualquier ciudadano medio lo puede entender. Aquí menos de economía, de partidas presupuestarias, de deuda, de tipos de interés, de inflación. Estamos discutiendo de todo, no siendo la menor de las cuestiones, pues que están vendiendo España por parcelas delante de nuestras narices y parte del paisanaje, no sé si la mitad o la mitad un poquito menos o un poquito más de la mitad, traga y calla, don Alberto. Pues sí, estamos hablando de todo menos de números. Como decía Sergio, mi compañero, un saludo, aprovecho para saludarle, pero por desgracia estamos acostumbrados. No es el primer presupuesto que va a aprobar el gobierno de España, bueno, pues vendiendo, como dices, bien nuestro país a quienes tanto daño le han hecho en los últimos años y quienes están destrozando nuestra convivencia, que no son otros que los independentistas que dieron un golpe de Estado, que se les condenó por ellos, que son los aliados del gobierno que tenemos, del Partido Socialista, de Podemos, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, no se nos olvide, que ya dijeron que esta gente está en la dirección del Estado, por desgracia, que manda narices, que dirige al Estado, son sus propias palabras, quien lo quiere desarmar, quien lo quiere destrozar, quien lo quiere desarbolar por completo. Y en esas estamos, discutiendo de todo en plena ruina económica, menos de lo que deberíamos discutir, que es de economía, como digo yo, que es lo normal en unos presupuestos generales del Estado. Don Alberto Escribano, está meridianamente claro. Le voy a hacer una pregunta, luego se la voy a hacer a Brabezo también, porque son ustedes, ha coincidido así, los dos representantes que tenemos esta noche del Partido Popular. Ya se la ha hecho en los últimos días a distintos compañeros de ustedes. ¿Está el Partido Popular muy relajado, esperando, yo hablo de una forma un poquito, no vulgar, pero bueno, intento pues manejar un lenguaje relativamente pegado a la calle, a que les caiga la pera, a que caiga el poder por mero desgaste y por ya llegue un momento que la mayoría de los patriotas, como decía antes Juan Jara, pues no aguanten más y tengan un ápice de sentido común y echen, aunque sea gorrazos, por supuesto por las urnas, pero a gorrazos a estos tíos de la Moncloa? ¿Está excesivamente relajado el Partido Popular y Vox, de paso? Porque van en el mismo pack, igual de relajados que yo a veces veo
modulando una crítica relativamente suave, pero bueno, una crítica al fin y al cabo, igual de relajados que veo a veces a los señores del Grupo Popular, veo también a los señores de Vox. Y yo sigo albergando el temor de que 13 meses en política son una eternidad y de que estos tíos que carecen completamente, no es que tengan cero escrúpulos, tienen menos 150, pues tienen todos los resortes del Estado a su disposición para, en 13 meses, manejando el boletín oficial del Estado como les dé la gana, pues no sé, sorprendernos y al final, pues que alguien se lleve un susto. Bueno, esto creo que relajados, no sé qué opinará Sergio, pero yo que estoy en el Grupo Popular, como bien dices, no estamos para nada. Al final, estuvimos ayer en la Junta Directiva del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, un discurso en abierto que detalló perfectamente cuál es la situación que estamos viviendo en España. Y no solo es que se detalle, es que precisamente en Madrid somos quienes estamos ejerciendo, ¿no?, ese contrapeso a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es cierto que a lo mejor esa sensación que dices tú de relajación y puedo compartir en el sentido de que la sociedad española, como es un escándalo tras otro, yo creo que ya no sabes a qué atenerte. O sea, en esta semana, si echamos la mirada o la vista para atrás, hemos tenido reforma o pretensión de reformar la sedición, la malversación, la ley del solo sí es sí, la Guardia Civil fue la de Navarra. Son tantas cosas que al final es difícil, por desgracia, fijarte en una. Pero yo creo que el Partido Popular no está relajado y creo que ayer lo vimos al presidente Feijóo en el Senado y creo que la sociedad española no está relajada. Este mismo sábado tenemos un acto importante en el que van a participar los líderes de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Almeida, y el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, precisamente para escenificar que todo lo que está ocurriendo es un escándalo y al final la posición, la herramienta que tenemos, pues es la calle, los actos, los medios de comunicación y lo que va a ocurrir mañana, que es retratar a los diputados socialistas que digan con su nombre y apellidos precisamente que están de acuerdo con traicionar al Estado a pesar de que han salido elegidos, en nuestro caso, por una circunscripción como Madrid, que tan diferentes se nos están tratando a los ciudadanos de Madrid en relación a los de Cataluña. O sea, relajación creo que para nada, pero sí que en 13 meses puede ocurrir, pues estamos viendo que mucho. Don Alberto Escribano, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, gracias por atendernos a estas horas de la noche en Los Intocables, en Distrito Televisión. Cuídate y te envío un abrazo. A vosotros un abrazo, un placer. Fernando, ¿valdrá de algo que se retraten uno por uno a mano alzada habiendo enterrado a tanta gente, a Ernest Lluch, a Froilán Elespe, a Fernando Buesa, a Joseba Pagazaurtundúa, a tantos y tantos, o les da igual? Porque estos comen de todo. Yo no digo, porque a lo mejor esto a algunos les parece una barbaridad y además no teníamos edad, ni siquiera los que estamos aquí, aquello que cantaban en el barrio de Salamanca en Madrid en los años 80 de vosotros socialistas sois los terroristas, pero hombre, es que hay que tener muchas tragaderas para levantar la mano y decir voto a favor de lo que piden los etarras, que es echar a la Guardia Civil. Bueno, yo la opinión mía es eterna, ¿no? Lo que hace el socialismo. Si es que son los que trajeron las checas, por ejemplo, son los que auspiciaron a Santiago Carrillo, son los que tenían las Juventudes Socialistas Unificadas, son los que de alguna manera ocultaron Paracuellos, Aravaca, en fin, estos son los socialistas, son los del GAL, son los del Faisán, son los de los ERES. ¿Qué más son? Pues son unos ladrones, son unos chorizos, son unos mentirosos. ¿Qué más les da? El problema es que tenemos a un Partido Popular y a Vox que se parecen adocenados, parece que no despierten. Parece que es que esto no se lo esperaban. Es que hace 4 días estaban sentados con el tema, siempre lo decimos, del Consejo General del Poder Judicial, porque sabíamos que detrás iba el Tribunal Constitucional, que es a donde querían llegar. Es que hace 4 días Feijóo estaba de la mano de Sánchez, intentando llegar a un pacto con su adlátere Esteban González Pons, que ahora no sabemos dónde está, claro, ahora no sabemos dónde está. Pero es que Santiago Abascal tampoco sabíamos dónde estaba, cuando lo que había que estar era gritando 1 y 1000 veces que eso era una barbaridad, que eso era un golpe de Estado jurídico y que eso no se podía, desde luego, ni sentarse, eso no se podía ni aguantar, el hecho de estar sentado con un delincuente como Sánchez. Ese es el problema. O despertamos o esta gente... Ya lo estamos viendo, si es que estáis dando la lista.
El sí es sí, el tema de sedición, Malversación, el tema sedición, de malversación, Guardia Civil. ¿Qué será lo próximo? No, claro, es que vamos a 3 casos, 4 a la semana. A la semana. Claro, o sea, lo siguiente que va a ser, si es que el problema es que no podemos aguantar a este ritmo. Antes estábamos hablando de presupuestos. ¿Y cuáles son los presupuestos? Sí, claro, el PIB se estanca, el crecimiento es negativo, el empleo se está cayendo, el coste laboral disparado, en fin, podíamos seguir, los datos de la EPA, las previsiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Pero en medio de todo esto, ¿qué está? La destrucción de España. En medio de todo esto que está la destrucción de los españoles. En medio de esto que está. No tenemos nación. No tenemos nación. Y ¿sabe qué es lo más dramático, don Juan? Que lo sabe, lo hemos hablado muchísimo en público y en privado, todos los que estamos en esta mesa, que aparte del paisanaje, yo sigo insistiendo, mi función es un poco intentar incentivar el debate. Parece que les da igual y la gente vota cualquier cosa con tal, como decía ya Guerra, Alfonso Guerra en los años 70 y en los años 70, con tal de que no vuelvan los farcirtas, están dispuestos a ver cómo venden España por parcelas. Y la oposición, yo, es que me interesa seguir, y ahora escucharemos a Sergio Brabezo, la veo relativamente tranquila. Me gustó ayer Feijóo en el Senado, y si digo otra cosa miento, lo siento, porque sé que aparte del paisanaje, pues a lo mejor pues le parece o tiene una opinión de esto que... A mí me gustó Feijóo, pero de todas formas, claro, a lo mejor es que no voy a comparar porque es odioso Feijóo con Ayuso, pero bueno, siempre nos quedará Ayuso. No sé si se me ha entendido. Soy muy fan de Isabel Ayuso porque es una persona muy clara y va al turrón. Y se le entiende todo lo que dice. A donde más les duele. Claro. Y donde más les duele, y no todo lo hace bien la presidenta, no todo lo hace bien, pero sí hace bien lo importante, que es respetar al máximo las libertades públicas y privadas de los madrileños. Y gestionar bien, don Juan, que usted sabe de eso, gestionar bien la... Eso es, o sea, y impedir que esto se convierta en una checa más, como hay otras zonas de España que ya lo son. Entonces, realmente creo que ayer, por ejemplo, efectivamente, el presidente del Partido Popular estuvo muy bien, pero yo le echo en falta al Partido Popular y, por supuesto, a Vox, pero Vox está en lo de siempre, está en el victimismo y en el chantaje. Pero no a Sánchez, no, al PP. O sea, están instalados en el victimismo y en el chantaje. Y esto es muy de Abascal, que lo que hay es el líder que se han dado, pues allá ellos. Pero esto va, o sea, me refiero, Vox va a la nada. ¿Por qué? Porque al final se dan cuenta de que es un PP verde, aguao, instalado en el chantaje. Entonces, Abascal está donde está, en el ventajismo, escaqueado a ver cómo saca ventaja y al final a ver cómo resuelvo lo mío y lo de mis 4 amigotes. Pero lógicamente Núñez Feijóo tiene la responsabilidad de representar a la fuerza inmensamente mayoritaria de la derecha española y tiene que ser muy contundente. Y yo ayer, de verdad que lo escuché y lo he escuchado y me gustó lo que dice, pero me hace falta... Lo que decía en mi intervención, y autocitarse está muy feo, pero hace falta movilizar, calentar la calle, porque es la única, y lo voy a decir mirando a cámara, perdónenme, es la única vacuna para el pucherazo electoral en mayo o en diciembre. 5 millones de españoles en la calle. Ahora te doy la palabra, Sergio. Tengo que irme a publicidad un minuto, volvemos y continuamos con el debate que se está empezando a calentar. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 4 46 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, don Sergio Bravezo, le toca a usted. Comentábamos en publicidad si puede haber gente, yo no lo sé, pero sí puede haber gente que a lo mejor perciba una cierta brecha, a lo mejor entre modos y maneras de hacer política, no entre el ideario y el corpus programático del Partido Popular, que se está muy claro, pero entre, digamos, las actitudes que, bueno, pues pueden caracterizar el estilo Génova, como siempre hemos denominado, y el estilo que mantiene Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol. Yo soy de los que cree que por encima de eso hay que centrarse en un objetivo común, que es echar a estos miserables políticos del poder. Totalmente de acuerdo en lo que ha comentado. Hay que echar a Sánchez sí o sí. España no aguanta más. Eso por un lado. 2. Es cierto que dentro de la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco, y obviamente, como decía mi compañero Alberto Escribano, el trabajo que estamos haciendo dentro de la Comunidad de Madrid, la verdad que es ingente. Lo digo porque no solamente a nivel gestión se está trabajando bien, sino que además se enfrenta y hablamos y damos la batalla cultural tanto en la Asamblea de Madrid como fuera, en los medios de comunicación. Pero además, también les digo, a pie de calle. Por ejemplo, mi compañero Alberto Escribano en Arganda, él es candidato ya para la alcaldía. Y por lo tanto, aquí en este caso, lo que estamos viendo es que él está ya trabajando para echar a los socialistas de ese municipio. Pero es que no es solamente el caso de Alberto, sino que también lo vemos en Fuenlabrada, lo estamos viendo en Getafe, lo estamos viendo en Parla. Son candidatos del Partido Popular que ya están en campaña total para echar a la izquierda del poder.
ese cinturón rojo lo queremos eliminar. Y tenemos claro lo que estamos haciendo. En ese sentido, yo sí que le diré, por parte del Partido Popular de Madrid, y creo que es totalmente un acierto por parte de Isabel Díaz Ayuso, dar la batalla desde ya. No estamos esperando a ir a las elecciones, a la campaña, a hablar con el ciudadano, a decirle, oiga, vótenos. No, desde ya enfrentarse, dar la cara, que se den a conocer, que se den a conocer sus programas, sus acciones, lo que se quiere llevar a cabo y sobre todo hacer frente en aquellos municipios que siempre han estado dominados por la izquierda. Entonces, en ese aspecto sí que lo tenemos claro, es verdad que es agotador, pero es verdad que es necesario. Y sobre todo sin complejos. ¿Y saben por qué se lo digo, Sergio, Fernando y don Juan Jara? Vamos a escuchar a Patxi López y nos vamos a reafirmar en lo que todos sabemos desde hace mucho tiempo, sin complejos, porque ellos lo tienen muy claro. Nosotros aquí discutiendo acerca de la modulación o de las distintas intensidades que pueden ser deseables o que podemos percibir incluso en la acción del principal partido de la oposición y de paso de Vox, que es el tercer partido de este país. ¿Saben los socialistas, haga lo que haga el Partido Popular en lo que están, en un discurso como el de Patxi López, que son unos antisistema y que vienen los fachas? Patxi López. Y es que España tiene un problema político muy grave, que es la ausencia de un partido conservador, de un partido de derechas, que sea crítico con el gobierno, por supuesto, incluso con la contundencia que ellos quieran, pero que sea también capaz de otras dos cosas. Por un lado, de defender una alternativa, y no conocemos absolutamente nada que no sea oponerse a todo lo que hace este gobierno, y da igual que sea subir las pensiones, hacer que el transporte sea gratis para los trabajadores en este país, da igual que sean derechos, que sean oportunidades, todos están en contra, todos lo recurren, todos dicen que lo van a derogar, es decir, nada que construya. Todo destruir por destruir, porque siguen instalados en el cuanto peor, mejor. Y además debiera de ser una derecha capaz de tener sentido de Estado, capaz de definir esos espacios para el entendimiento, para el pacto con el gobierno. Y sin embargo, el Partido Popular ha dinamitado todos esos espacios. El único pacto que le han dejado hacer al señor Feijóo ha sido el pacto con Vox en Castilla y León. Nada más. Ni siquiera aquel pacto que le permitía cumplir la Constitución, el que renovaba el Consejo General del Poder Judicial. Y digo que le han dejado hacer, porque ese es otro problema. El señor Feijóo no lidera su partido. Hace lo que le dicen, lo que le manda Ayuso, algunos directores de medios de comunicación, algunos tertulianos. Yo creo que ayer fue una demostración más de esto que estoy diciendo, ¿no? La portada del periódico y la intervención del señor Feijóo en el Senado. El dictado y quien leyó la redacción. Sentido de Estado, Fernando Martínez del Almao dice un personaje que fue 8 años lehendakari. Lo voy a decir yo porque le hemos calificado en los últimos años muchísimos periodistas como de tonto útil del socialismo vasco. Un tipo que se sentó en un banquillo con Otegi, el jefe de una banda terrorista. Este habla de sentido de Estado. Patxi López, Partido Socialista Obrero Español. La verdad que es que no se pueden decir más majaderías en menos tiempo, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? La izquierda en España es esto, o sea, es que lo que tenemos que decir es que no son de izquierda, son traidores. Repito, no son de izquierda, son traidores. Y son traidores a España. Y ya está bien, lo que tenemos que hacer con ellos es, y el Partido Popular debería tomar nota ya inmediatamente, y Vox también, una moción de censura, o pedir su dimisión inmediata en las calles, o empezar ya de una vez por todas a socavar precisamente todas sus inmundicias cada vez que salen en la televisión, a socavar estas inmundicias que suelen decir referente al resto de los españoles. Porque, repito, el problema es que no son de izquierdas, son traidores. Y ese es el problema, porque intrínseco a la izquierda está ser traidor a España, querer la disolución de España y querer la independencia de muchas de las zonas de España. Y esa es la esencia de la izquierda. Entonces, ellos no son traidores a su idea, pero sí son traidores a la idea nacional y sí son traidores a la idea de la justicia social entre todos los españoles. Don Juan Jara, le voy a dar la palabra, pero les voy a calentar a ustedes un poco más, porque después de escuchar a Patxi Nadie, vamos a escuchar al Figura, hace un par de horas, no, hace 3 o 4 horas, justificando pues tropelías,
estamos hablando de la Guardia Civil, podemos hablar de la malversación, podemos hablar de la sedición, de la madre que parió Paneque y también del sí es sí. Y al final, como saben, porque son muy listos, que el pueblo español es mayoritariamente manso y tranquilo, no voy a remedar la letra de Jarcha, del español lo que quiere es un pan, su hembra y la fiesta en paz, pero algo de eso hay, pues ha despachado lo del sí es sí y es un resumen, es un ejemplo entre muchos del modo y manera de actuar de estos tíos, que el tiempo les vaya dando la razón, como que ya el tiempo irá ajustando las cosas y que esto pues se disolverá y lamentablemente pues a lo mejor es así y la polémica quedará en nada. Pedro Sánchez, y le doy la palabra a Juan Jara. En ocasiones esta es una gran conquista del movimiento feminista. Es una gran conquista del movimiento feminista. Creo que durante estos 3 años que llevamos de legislatura, la hoja de servicios en defensa y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres del Gobierno de coalición progresista está fuera de toda duda. Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita sentarse, que necesita saber exactamente cuál es la unificación doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo. Hace 2 días conocimos cuáles son las instrucciones que da la Fiscalía General del Estado y, por tanto, creo que estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento, digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país y, sin duda alguna, reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista. Pues nada, don Juan, que dice el figura que si ahora salimos dentro de un rato cuando salgamos, que es noche cerrada desde hace unas cuantas horas, que si es de día y hay 7, 8, 10 millones de focas, que dirán, coño, ¿no lo veis? Es de día. Lo dice el socialista, lo dice el comunista, lo dice el prohombre, el figura. Este mastuerzo, esta alimaña, dice que esta ley que está provocando que el sistema judicial español, que todavía funciona, colapse, tenga que actuar en consecuencia porque son obedientes nuestros jueces, tenga que soltar a un montón de personas o aliviar las penas a otras tantas, que además eso es muy poco reversible porque cada vez que hay una legislación se aplica la más favorable y aquí hay letrados insignes en esta mesa. Entonces, indubio pro reo. Exacto. En caso de que haya una legislación más favorable, se aplica la más favorable porque España es así de generosa. Porque España es esencialmente cristiana y es buena con los españoles, pues lógicamente esto le parece bien a este mastuerzo. Este que va de feminista libera a los depredadores sexuales, a los asesinos, a los violadores, a los pederastas, y le parece bien. Pero es que el otro tonto del bote, que si fuera más tonto tendría que ser más alto, Pachi López, Pachi Nadie, que fue el Endacari con el apoyo de ese partido que dice que no existe, que es el Partido Popular. Don Antonio Basagoiti, que era el líder del PP en aquella época. Pues gracias a sus apoyos fue el Endacari 4 años. Pues ese, que debe ser que tiene la memoria de Dori, memoria de pez, este señor, que lo mismo lleva un féretro de un compañero asesinado por ETA en el País Vasco, que se sienta con Arnaldo Otegi a negociar los presupuestos generales del Estado. Esta es la política que queremos para España. Esto es el Partido Socialista Obrero Español a día de hoy. Y no se confundan. Es que esto no se puede votar, pero no lo puede votar ni siquiera la gente de izquierda. No se puede votar. Esto va contra los intereses generales de cualquier español que tenga un mínimo de honra, un mínimo de normalidad en su vida. Los enchufados, los amigotes, estos no. Pero el resto, que es inmensa mayoría, no puede votar a esta gente porque acaba con todo. Pero no para los de derechas, para todo el mundo. Esto se convierte en Cuba en 5 años. Don Sergio Bravezo. Pues sí, parece como muy exagerado eso de decir, bueno, es que estamos en un camino que vamos hacia Cuba. No, le digo y le resumo de una manera rápida. Se perdona a los golpistas, se perdona al robo, se perdona al agresor sexual. Y Pachi López está diciendo en televisión, prime time, oiga, si la ley ha sido mala, no ha sido beneficiosa y están saliendo los agresores a la calle, hacemos otra nueva y que vuelvan a entrar.
O sea, ¿pero qué es esto? ¿Un hotel? ¿La prisión? ¿O qué es? Vamos, o sea, es que aparte que eso, perdóname Sergio, y ya no le voy a volver a pedir a Fernando, pues ya es la tercera o la cuarta vez que lo explicamos en esta mesa con juristas eminentes, y esta noche tenemos uno, don Fernando Martínez Dalmau, que eso sencillamente no es ni bueno ni malo, es imposible porque la ley ya ha entrado en vigor, aunque sea un día. Por tanto, ya eso no hay, iba a decir, no hay forma de arreglarlo. Claro, evidentemente. Y es que decir que vamos a hacer leyes ad hoc para esas personas, ¿en qué tipo de totalitarismo estamos viviendo? Y eso, que lo proponga, eso, claro, eso que lo diga, que lo haga, vocal dentro de un medio de comunicación, eso a uno le tendría que dar miedo, porque hay un desconocimiento de las leyes, y en el caso de que existiera conocimiento de las leyes, lo que está diciendo es que se la va a saltar a la torera y va a aplicar aquello que a él le venga en gana, y que el Poder Legislativo no tiene nada que decir y que el Ejecutivo tiene todo el poder. Y al final, ¿qué tenemos? Y se dice de manera que muchas veces lo repetimos, incluso quizá a lo mejor en exceso, y pierde su efectividad, pero el señor Pedro Sánchez es un tirano. ¿Y por qué? Porque quiere que se ejecuten sus medidas, pero que se queme el otro. Si se da cuenta, siempre hace eso. Yo quiero la revolución, pero que ponga la cara el que está delante. ¿Por qué digo eso? El que está delante. Al final, ¿quién es el que está delante? El ciudadano de pie de calle. Cuando estamos escuchando la gente que está sufriendo que ver a su agresor sexual en la calle, es que estamos, ojito con lo que estamos diciendo. Sí. Quien paga el pato va a ser la gente que está en la calle. Y ojo, todos sabemos perfectamente qué pasa con los agresores sexuales cuando salen a la calle. Que reinciden siempre. Don Fernando Martínez Dalmau. Nada, muy rápido. Es que me ha venido a la mente, lógicamente, el crimen del Ardero, ¿no? O sea, lo que pasó. Es que, evidentemente, cuando legislamos en contra de lo que implica la ley, lo que implica nuestro Código Penal y lo que son nuestras leyes y nuestros tribunales, lo que pasa es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Estamos intentando legislar con el tema de la malversación, con el tema de la sedición, pero lo que tenemos encima de la mesa son muertos, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ladrones, golpistas. Lo que pasó en Lardero fue también otra barbaridad. O sea, el hecho en sí mismo fue no ir a la Junta de Tratamiento Penitenciario, no ir a los profesionales que se negaban a que esa persona saliera. Es que aquí no oímos absolutamente a nadie, a los juristas, a los jueces, a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque de lo que implica, y con esto quiero acabar, lo que implica es hacer una justicia ad hoc. En la medida de Sánchez, para Sánchez y con Sánchez. Y ese es el verdadero problema. Por eso no podemos dejarnos jamás atacar directamente por un señor como Sánchez. Hubo un tiempo, don Juan, que decíamos, ya desde los tiempos de Felipe González, ya tenemos todos una edad, Sergio es un poco más joven, y después con Zapatero, que estos tíos, los socialistas, lo que querían implantar era el modelo del PRI mexicano. Pero es que esta tontería, este cuento del socialismo moderado, esto ya no se lo cree nadie, porque la realidad nos va demostrando cuál es su auténtica faz, por si alguien lo desconocía. Directamente ahora ya no hay diferencia entre el socialismo, si es que alguna vez hubo un socialismo moderado, que yo estoy con Dalmau, que creo que no, y el comunismo, es decir, no, ¿qué diablos quieren el peronismo argentino o el PRI, que durante 6-7 décadas gobernó en México? Estos tíos nos quieren convertir en la Venezuela del sur del Mediterráneo, delante de las narices de 10 millones de españoles. Yo sigo a lo mío, que siguen aplaudiendo como focas, y que ahora de repente las hembristas del Ministerio de Igualdad, las chupatartas, como ya cada día van cambiando 7 veces de argumentario, a ver si pueden arreglar a nivel de imagen ante la opinión pública el desaguisado que han organizado. La última o la penúltima que he escuchado desde el punto de vista ya de la comunicación política es que, bueno, que a lo mejor tampoco se lucha contra los agresores, igual que contra los asesinos, endureciendo las penas. Y habrá gente que siga tragando con eso, don Juan, y a seguir hacia adelante. Ese de verdad es el mundo al revés, es la inversión de las cosas, ¿no? Mire usted, si usted tiene un depredador sexual que está agrediendo mujeres y usted quiere defender a las mujeres, habrá que encerrarle. Es un silogismo, ¿verdad? Oiga, pues habrá que detener, juzgar con todas las garantías, encausar y, en todo caso, ponerle la pena que la justicia tenga previsto. Si usted libera a las personas que están condenadas por eso, por un error, a priori un error, porque al final resulta que yo tengo una de mis tesis de fondo, es que cuanto más caos, más fácil es
que esta izquierda traidora, social-comunista, paleocomunista, paleomarxista, se salga con la suya. En el caos ellos sacan rédito. Con una clase media potente, que no dependa del Estado para llevar una vida decorosa, con cultura, con capacidad de crítica social y política, con capacidad de tomar iniciativas empresariales, sociales, cooperativas. Pues lógicamente el socialismo comunista no se abre paso, pero con una sociedad frágil, dependiente, con inseguridad ciudadana, ellos se abren paso y están en su caldo de cultivo. De hecho, es lo que pasa en la Venezuela de todos nuestros días. Todos los días hay un montón de muertos en Venezuela como consecuencia de ese caos que se quiere generar. No se puede decir que defiende uno a las mujeres y al mismo tiempo poner en la calle a asesinos, violadores, pederastas, etcétera, etcétera. Pero es que realmente el paso previo es, oiga, pues entonces, o sea, usted es benévolo con el violador y machaca al hombre que a priori es inocente porque una señora con la que ha tenido algo que ver le dice que le ha dado un empujón, una amenaza, lo que sea. A este lo detengo preventivamente y al violador lo pongo en la calle. Este gobierno hace estas cosas porque realmente son muy malos gobernantes, son muy sectarios y porque además les sale gratis. Y eso es lo que ustedes y nosotros no tenemos que permitir. Te dejo ahora, Sergio, que sigas el hilo argumental, pero te voy a poner antes, te voy a encajar antes, porque bueno, tú conoces bien algunos de los personajes de los que vamos a hablar, una cosa que en el fondo no tiene ninguna gracia, pero bueno, es para que te rías. Me van a entender ustedes enseguida. Preparadme Azmundo Val y luego les explico de qué va, ya lo saben, de qué va el cuento. Vamos a escuchar a Azmundo Val, hombre, al número 2 de Arrimadas. Absolutamente impresentable. Ya lo dijeron ayer desde la dirección del Comité Autonómico de Aragón, mi compañero Dani Pérez. Me parece absolutamente lamentable que un miembro de mi partido salga diciendo esas barbaridades respecto a una persona con la que puedo discrepar. Ya entenderán ustedes que yo soy quien más puedo discrepar con Irene Montero en todas sus políticas, pero desde luego siempre la voy a tratar con respeto y es lo que también le pido, por supuesto, a todo el mundo que haga con nosotros. Lo primero que hay que hacer cuando uno pide respeto para sí mismo es tratar con respeto a los demás. A ver, estamos diciendo que la oposición tiene que tener un perfil muy definido, tiene que estar donde tiene que estar, se ha hablado aquí de firmeza, de contundencia y de rigurosidad y tal, pero claro, ¿qué pasa? Que hay mucho abater en política, ¿no? Entonces Sergio, usted le supongo informado, y entonces siempre hay algún... no lo voy a calificar, algún descerebrado o descerebrada que se le va a los pies del tiesto y entonces se está hablando de una señora de Ciudadanos pues que, claro, pues lo ha dicho, pero lo ha dicho con todas las letras, ¿no? Como era que Irene Montero está ahí porque la ha inseminado el macho alfa, o no sé qué estupidez ha dicho, ¿no? Claro, tampoco vale todo, joder. Totalmente de acuerdo. Política de barra de bar. Totalmente de acuerdo. Eso está fuera de tono, está fuera de lugar y no tiene que utilizarse ese tipo de expresiones y menos por un representante político. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es que el señor Edmundo Val, abogado del Estado, en principio, lo digo porque él ha votado y ha aprobado y le pareció bien la ley del sí es sí. Por ejemplo. O sea, es algo que es absolutamente inaceptable. O sea, que alguien de su experiencia, alguien de su posición, alguien con su formación admita ese tipo de leyes. Por cierto, la señora Inés Arrimadas diciendo que esta ley fue admitida, que ha sido un error completamente cierto, pero que ella culpa a los compañeros que llevaban esta ley, que ella simplemente estaba haciendo caso a lo que decía. Y déjeme aportar una cosa más que antes de que se me escape, es que hemos hablado sobre rebajar las penas a agresores, etc. Y quiero añadir algo que se nos está pasando, pero porque estas pseudofeministas que dicen que están haciendo este tipo de, o que impulsan este tipo de leyes, están haciéndolo para ayudar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el siguiente paso que ellas añaden? Que con unos cursos de formación, con unas vigilancias... Pues en las que se tienen que formar son ellas. De llevar al reo, pues que con unos cursitos y demás y unas vigilancias, esta persona ya va a estar integrada nuevamente en la sociedad. Ustedes pueden de verdad creer que esto va a pasar. No saben esto es una teoría que de verdad pueda ser respetada. Yo
Honestamente, es que me parece una verdadera locura. No saben en qué mundo vivir. Me quedan 3 minutos para el corte de publicidad. Fernando y Juan Jara, muy rápido. ¿Qué tiene Fernando la política? Un tío como Edmundo Val, que yo le he conocido cuando le echan de la abogacía del Estado, se va él de la abogacía del Estado, porque se niega a firmar, y muy bien negado, algo que tal. Y ahora, desde que está en política, es como si le hubieran hecho una lobotomía. Yo no sé qué le pasa a unos tíos que son probos funcionarios. Conocemos a unos cuantos abogados del Estado, al señor Olona también, y al señor Conde también, y a otros que no tienen perfil público, como conocemos a notarios, a jueces, a registradores. ¿Qué tiene la política que prostituye a casi todo el mundo, Fernando? Y luego se lo voy a preguntar a Juan Jara. Pues muy rápido, será el viaje al centro o estar en Ciudadanos o en la UCD. Para mí es eso, ¿no? Porque de verdad, no se puede. Pues yo voy a bajar a la barra de bar y como siempre digo, pues venga. entiendo cómo ha llegado a ser ministra, pero no entiendo cómo ha llegado a ser cajera. O sea, dicho esto, es que hay muy bien recordado, ellos votaron sí a esta ley. Claro. Como han pactado con ellos repetitivamente. Y han pactado también los sucesivos estados de alarma que fueron ilegales. Repito, los sucesivos estados de alarma que fueron ilegales. Eso es Ciudadanos. A eso es lo que estamos abocados. ¿Cómo es posible que a estas alturas ya, con lo que está pasando y con lo que estamos viendo, antes estaba hablando yo del crimen de Ladero, pero es que tenemos a los violadores en la calle, es que tenemos a los etarras sentados en el Parlamento. Ese es el problema. Es que los etarras están sentados en el Parlamento. Es que los independentistas de catalanes están sentados en el Parlamento y deciden. Y a partir de ahí, esto se tiene que acabar. Juan, te dejo un minuto y nos vamos a publicidad. Remátame. La intervención más breve de esta noche, don Eurico. Esta mesa lo sabe y nuestra audiencia lo sabe. Ustedes saben qué méritos tiene la ministra de Igualdad para llegar a donde ha llegado, ¿no? Sí. Ese inmenso currículum de oposiciones, carreras terminadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mire usted, si no es por una cosa, será por otra. Está claro. Como yo siempre acudo a los clásicos, siendo uno de ellos ideológicamente las antípodas, pero era un tío que donde ponía el ojo ponía la bala a las letras de Joaquín Sabina. Como te digo una co, te digo la o. Irene Montero, Joaquín Sabina, probablemente no sepa ni quién es. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la que reniega de su pasado. Es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.